La abogada de mi ex nuera me miró como si fuera una criminal mientras leía la demanda en voz alta. Victoria Herrera manipuló psicológicamente a nuestro cliente menor de edad. Sentí mis mejillas arder cuando todos en la sala me miraron con desprecio. En ese momento decidí que era hora de mostrarles quién era realmente Victoria Herrera. Lo que hice a continuación cambió todo para siempre. Deja tu ciudad abajo y suscríbete. ¿Listos para una historia increíble? Mi nombre es Victoria Herrera. Tengo 58 años y durante los últimos 9 años he sido todo para mi nieto Diego. Madre, padre, profesora, cocinera, enfermera y mejor amiga. Bueno, pensé que había sido todo, hasta que mi ex nuera Esperanza decidió aparecer como un fantasma del pasado para reclamar lo que nunca cuidó. Pero empecemos por el principio, porque esta historia tiene tantas curvas que hasta yo me mareo a veces. Todo comenzó hace 9 años, cuando Diego tenía 14 años y sus padres simplemente desaparecieron. Sí, como en las novelas baratas, pero esta era mi vida real. Mi hijo Carlos y su esposa Esperanza se fueron una mañana a buscar mejores oportunidades en Estados Unidos y dejaron a Diego conmigo por unas semanas. Esas semanas se convirtieron en meses, los meses en años, y honestamente, fue lo mejor que pudo pasarle a ese niño. Recuerdo cuando Carlos me llamó desde Tijuana, su voz sonaba nerviosa y distante. «Ma, cuida a Diego, por favor. Es que aquí las cosas están complicadas para traer a un menor». «¿Cuánto tiempo?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta en mi corazón. «No sé. Tal vez 6 meses». 6 meses que se convirtieron en 5 años de silencio total. Ni una carta, ni una llamada, ni siquiera un mensaje por el día de su cumpleaños. Nada. Diego lloraba las primeras semanas. Era un adolescente confundido que no entendía por qué sus padres lo habían abandonado. Yo tampoco lo entendía, pero sabía que tenía 2 opciones: dejar que ese niño se hundiera en la tristeza o convertirme en la familia que se merecía. Elegí la segunda opción, obviamente. No soy de las que se quedan lamentándose. «Mijo», le dije una tarde cuando lo encontré mirando por la ventana, esperando que apareciera el carro de sus padres. A veces la vida nos da golpes duros, pero también nos da la oportunidad de demostrar de qué estamos hechos. Tus papás se fueron, pero yo estoy aquí. Y mientras yo esté viva, tú nunca vas a estar solo. Diego me miró con esos ojos grandes y tristes que tenía entonces. «¿En serio, abuela?». «En serio. Pero con una condición, nada de lástima. Vamos a salir adelante juntos, como guerreros». Y así fue como comenzó nuestra aventura. Diego y yo contra el mundo. Los primeros años fueron duros, no voy a mentir. Yo trabajaba como secretaria en una oficina de contabilidad y con mi sueldo apenas alcanzaba para los gastos básicos. Pero ese niño tenía algo especial. Era inteligente, curioso y tenía una creatividad que me asombraba. Cuando cumplió 16, Diego me dijo: «Abuela, quiero aprender a crear aplicaciones para teléfonos». «¿Aplicaciones? Mijo, yo apenas sé mandar mensajes de texto», se rió. «Por eso mismo. Si tú puedes aprender, cualquiera puede. Voy a crear aplicaciones tan fáciles de usar que hasta tú las vas a entender». Y lo hizo. El niño se metió en YouTube, tomó cursos en línea y empezó a crear pequeños programas en la computadora vieja que le compré de segunda mano. Para cuando cumplió 20, ya había desarrollado 3 aplicaciones exitosas. Una era para que las abuelitas como yo pudiéramos organizar recetas de cocina tradicionales. Otra para conectar vecinos que necesitaran ayuda con mandados. La tercera era un juego simple pero adictivo sobre preparar tacos. «Abuela», me dijo un día, «creo que puedo convertir esto en un negocio real». «¿Un negocio?». «Mijo, ¿estás seguro? Ya terminé mi carrera en línea el mes pasado. Sorpresa, y tengo inversionistas interesados». Me quedé con la boca abierta. Había terminado su licenciatura en Ciencias de la Computación mientras desarrollaba sus aplicaciones. Y yo aquí preocupándome porque no comía suficientes verduras. Esa noche, mientras preparaba la cena, pensé en todo lo que habíamos vivido juntos. Las tardes ayudándolo con la tarea. Las madrugadas cuando estaba enfermo y me quedaba despierta cuidándolo. Los cumpleaños que celebramos solo nosotros 2, inventando tradiciones nuevas. Las veces que lloré en silencio preguntándome si estaría haciendo las cosas bien. Pero mirando a Diego esa noche, trabajando en su computadora con esa concentración que me recordaba tanto a su abuelo,
Supe que sí había hecho las cosas bien. «Abuela», me gritó desde la sala. «Ya sé cómo voy a llamar mi empresa». «¿Cómo, mijo?» «Herrera Tech. Por tu apellido. Porque tú fuiste quien me enseñó que la familia es lo más importante». Sentí que se me llenaron los ojos de lágrimas. Este niño que había llegado a mi casa como un refugiado emocional se había convertido en un joven extraordinario. Y lo más importante, nunca había perdido la fe en el amor familiar, a pesar de que sus padres lo habían abandonado. Pero como dice el dicho, cuando todo va demasiado bien, algo está a punto de pasar. Herrera Tech creció gradualmente pero de manera sólida. Durante los siguientes 2 años, Diego había vendido 2 de sus aplicaciones y estaba trabajando en un proyecto ambicioso, una plataforma que conectaba pequeños negocios familiares con sus comunidades locales. «Es como Facebook, pero para la gente real», me explicaba mientras yo trataba de entender lo que había en su pantalla llena de códigos. «Para la señora que vende tamales en la esquina, para el mecánico de don Roberto, para tu amiga que hace vestidos de 15 años. ¿Y eso da dinero?», le preguntaba yo, siempre práctica. «Abuela, esto va a cambiar la forma en que los pequeños negocios se conectan con sus clientes. Ya tengo inversión inicial por 2 millones de pesos». A los 22 años, Diego había conseguido financiamiento serio. Su pequeño cuarto se había convertido en oficina casera. Después rentamos un espacio pequeño, luego uno más grande en el centro de la ciudad. Yo lo acompañaba a las reuniones importantes. No porque entendiera de tecnología, sino porque Diego insistía. «Abuela, tú me enseñaste todo lo que sé sobre tratar con personas. Te necesito ahí». Al principio me daba pena. Todos esos ejecutivos jóvenes con sus trajes caros y sus palabras técnicas, y yo ahí con mis vestidos sencillos. Pero Diego siempre me presentaba con orgullo. «Ella es Victoria Herrera, mi socia fundadora y la persona más inteligente que conozco». Socia fundadora. Ni siquiera sabía qué era eso hasta que el abogado me explicó que Diego me había puesto como copropietaria de la empresa. «Mijo, yo no hice nada. Tú eres el genio aquí. Abuela, tú me diste un hogar cuando no tenía ninguno. Me enseñaste a trabajar duro, a ser honesto, a nunca rendirme. Sin ti, no habría Herrera Tech. La empresa es tuya, tanto como mía». La vida nos sonreía. Diego estaba a punto de cumplir 23 años. La empresa estaba valuada en aproximadamente 5 millones de pesos. Y nosotros seguíamos desayunando juntos todas las mañanas como siempre habíamos hecho. Hasta que un martes por la mañana, mientras tomábamos café y Diego revisaba sus emails, su cara cambió completamente. «¿Qué pasa, mijo?» Es un mensaje de mi mamá». Se me heló la sangre. Esperanza. Después de 5 años de silencio total, decidí aparecer justo cuando Diego había logrado estabilidad económica. Qué casualidad tan conveniente. «¿Qué dice?» Diego leyó en voz alta. «Hijo querido, sé que han pasado muchos años, pero nunca dejé de pensar en ti. Tu papá y yo estamos establecidos ahora en Los Ángeles y queremos que vengas a vivir con nosotros. Es hora de que estés con tu verdadera familia». Verdadera familia. Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto. «¿Y qué quieres hacer?», le pregunté, tratando de mantener la voz calmada aunque por dentro sentía como si me hubieran dado un puñetazo. Diego cerró la computadora y me miró directo a los ojos. «Abuela, tú eres mi verdadera familia. Ellos son solo la gente que me trajo al mundo. La diferencia es enorme». Respiré aliviada, pero sabía que esto no iba a terminar ahí. Esperanza había aparecido justo cuando Diego tenía algo que perder. No era coincidencia. «Mijo, respóndele si quieres, pero ten cuidado. A veces cuando la gente aparece después de tanto tiempo, no es solo por amor». Diego asintió. «Ya sé, abuela, pero quiero saber qué quieren realmente». Respondió el mensaje con un texto corto. «Hola, estoy bien. Vivo con mi abuela Victoria. Si quieren hablar, pueden llamar a este número». La llamada llegó 2 horas después. Esperanza lloraba del otro lado del teléfono, pidiendo perdón por haberse ido, explicando lo difícil que había sido todo, lo mucho que habían sufrido. «Pero ya estamos bien. Mijo, tenemos una casa bonita. Tu papá tiene trabajo estable. Queremos que vengas a conocer a tu hermana menor». Hermana menor. Otra sorpresa. Esperanza había tenido otro hijo y no se había molestado en contarnos. «Mira», le dijo Diego con una madurez que me dejó orgullosa. «Me da gusto saber que están bien. Pero mi vida está aquí. Tengo mi empresa,
mis responsabilidades, mi familia. Diego, nosotros somos tu familia. Esa señora te llenó la cabeza de ideas equivocadas. Esa señora. Como si yo fuera una extraña que había interferido en su perfecta familia. Mi abuela me salvó la vida, respondió Diego firmemente. Cuando ustedes me abandonaron, ella me dio todo. No voy a irme a ningún lado. El tono de Esperanza cambió inmediatamente. No te abandonamos, fuimos a buscar mejores oportunidades para ti. Y ahora que las tenemos, vienes acá. No, Diego, eres mi hijo y tienes que escucharme. Tengo 22 años. Soy dueño de una empresa, soy adulto y no necesito que nadie me diga qué hacer. Esperanza gritó algo que no pude entender y colgó el teléfono. Diego me miró y suspiró. Bueno, eso fue interesante. Mijo, esto no va a terminar aquí. Lo sé, abuela, pero que vengan. Estamos preparados. Fue en ese momento cuando Diego tomó una decisión que cambiaría todo. Empezó a grabar todas las conversaciones importantes. Por si acaso, me dijo, algo me dice que vamos a necesitar evidencia. No tenía idea de cuánta razón tenía. Durante 3 semanas no supimos nada de Esperanza y Carlos. Diego siguió con sus rutinas, trabajando en la empresa, saliendo con amigos, ayudándome con las compras del supermercado. Casi empezaba a creer que habían desistido, hasta que llegó la citación judicial. El cartero tocó la puerta un viernes por la mañana. Era un sobre oficial del juzgado familiar. Dentro había una demanda que me quitó el aliento. Esperanza Morales versus Victoria Herrera. Demanda por alienación parental y custodia indebida de menor. ¿Menor?, grité después de leer el documento. Diego tiene 23 años, pero Esperanza había sido astuta. En la demanda alegaba que yo había manipulado psicológicamente a Diego desde que era menor de edad, llenándolo de mentiras sobre sus padres para que me eligiera a mí. Pedían que un juez determinara que yo había cometido alienación parental cuando Diego era vulnerable. Además, habían inventado una historia elaborada, que yo les había mentido durante todos estos años, diciéndoles que Diego estaba bien cuando en realidad lo tenía en condiciones inadecuadas, que ellos habían intentado enviar dinero para su manutención que yo había rechazado, que Diego era víctima de manipulación emocional. Todo era mentira, pero estaba muy bien redactado por un abogado competente. Abuela, esto es ridículo, dijo Diego después de leer la demanda. Yo puedo testificar que nada de esto es cierto. Mijo, a veces los jueces se enfocan en tecnicismos legales, no solo en lo que nosotros queremos decir. Me temblaban las manos mientras releía el documento. Esperanza no solo quería llevarse a Diego, también quería que me declararan culpable de comportamiento inadecuado con un menor. Esa tarde fuimos con el licenciado Mendoza, un abogado de familia experimentado que me habían recomendado. La situación es compleja, nos explicó después de revisar la demanda. Esperanza tiene derechos parentales que nunca renunció oficialmente. Aunque Diego es adulto, ella puede argumentar que cualquier rechazo hacia ella es resultado de influencia negativa durante sus años formativos. Pero eso no es verdad, protesté. Doña Victoria, en estos casos no siempre importa solo la verdad, importa lo que se puede demostrar, y Esperanza viene preparada. Diego se inclinó hacia adelante. Licenciado, ¿qué necesitamos para defendernos? Necesitamos demostrar que usted tomó decisiones conscientes y maduras de quedarse con su abuela. Que no hubo manipulación, sino abandono real de parte de sus padres. Y necesitamos evidencia del buen cuidado que recibió. Tengo evidencia, dijo Diego. Desde que mis papás me contactaron hace un mes, he estado grabando todas las conversaciones importantes. Y también tengo videos que grabé durante años para un blog personal sobre emprendimiento. ¿Qué tipo de contenido tienen esos videos? Diego mostró algunos en su teléfono. Hablo de mi vida, mis metas, mi relación con mi abuela, mis sentimientos sobre mis padres, todo documentado con fechas durante años. El licenciado Mendoza alzó las cejas. Esto es muy valioso. Con esta evidencia, no solo podemos defendernos, podemos demostrar que el abandono fue real. ¿Podemos contraatacar?, pregunté. Podemos exigir que se reconozca el abandono y demostrar que sus intenciones actuales no son parentales, sino financieras. Diego sonrió. Licenciado, hay algo más que debe saber. Mi empresa acaba de ser valuada en 5 millones de pesos y tengo documentación que prueba que mi abuela me ayudó a construirla desde cero. Entiendo.
Su éxito económico explica el timing de esta demanda, pero yo sabía que Esperanza no se iba a rendir fácilmente, y tenía el presentimiento de que sus próximos movimientos iban a ser aún más agresivos. Esa noche, mientras preparaba la cena, Diego me ayudó a procesar todo lo que estaba pasando. «Abuela, no te preocupes, tenemos la verdad de nuestro lado. La verdad no siempre es suficiente, mijo, pero es lo único que tenemos, y es mucho más de lo que ellos tienen». Tenía razón, pero algo me decía que Esperanza no se iba a limitar solo a la batalla legal. La semana siguiente fue como vivir en una pesadilla. Esperanza no solo mantuvo la demanda, sino que escaló la situación a niveles que ni imaginaba. Primero llegaron los testigos, vecinos que supuestamente habían observado comportamiento inadecuado de mi parte hacia Diego, personas que juraban haber visto o escuchado cosas preocupantes desde mi casa, gente que decía que Diego parecía infeliz cuando era adolescente. Todo falso, por supuesto, pero Esperanza había hecho su investigación. Había contactado a personas con necesidades económicas y les había ofrecido dinero por declaraciones favorables. «Doña Victoria», me dijo la señora Ruiz de la casa de la esquina, acercándose mientras yo regaba las plantas, «quiero que sepa que esa mujer me ofreció dinero por decir cosas negativas sobre usted». Se me heló la sangre. «¿Qué le dijo usted?» «Le dije que se fuera con sus mentiras a otro lado. Todos sabemos cómo usted crió a ese muchacho, con amor y dedicación. Pero hay otras personas que sí aceptaron su dinero. Por eso aparecían testigos de la nada. Esperanza estaba comprando testimonios falsos. Esa tarde le conté a Diego lo que había pasado. Su reacción me tranquilizó. Se mantuvo calmado. «No me sorprende, abuela. Esperanza está desesperada. ¿Tú crees que el juez se va a dar cuenta? Creo que tenemos evidencia mejor que sus testimonios comprados». Diego había contratado un investigador para verificar los antecedentes de Esperanza y Carlos. Lo que encontró era revelador. «Mira esto, abuela». Me mostró un folder con documentos. Esperanza y Carlos no han estado trabajando establemente como dicen. Han estado en Las Vegas, intentando enriquecerse en casinos. Carlos tiene deudas de juego importantes. Esperanza ha trabajado en varios establecimientos nocturnos. Revisé las fotos y documentos. Era una vida completamente diferente a la que describían en la demanda. Pero lo más importante, continuó Diego, es que encontré los registros de comunicación. En 5 años, intentaron contactarme exactamente 4 veces, y 3 de esas fueron después de que supieron que mi empresa estaba creciendo. Los registros eran claros. Durante años, sus padres no habían mostrado ningún interés real en contactarlo. Solo cuando se enteraron de que podría tener dinero, aparecieron con su historia de padres amorosos. «Hay más», dijo Diego. «Esperanza tiene un historial de demandas problemáticas. Intentó demandar a una familia en Phoenix por una situación similar». «¿En serio?». «En serio». «Y Carlos fue arrestado 2 veces por problemas relacionados con apuestas». Me sentí aliviada de saber que teníamos evidencia sólida, pero también me dolía que Diego hubiera tenido que investigar a sus propios padres. «Mijo, ¿no te duele descubrir todo esto sobre ellos?». Diego me miró con una madurez que a veces me impresionaba. «Abuela, yo hice las paces con el abandono de mis padres hace años. Gracias a ti aprendí que la familia real son las personas que eligen apoyarte en las buenas y en las malas. Ellos eligieron irse. Tú elegiste quedarte. Pero siguen siendo tus papás biológicos». «Biológicamente sí. Emocionalmente, ya no. Mi verdadero hogar eres tú». A veces este nieto mío me sorprendía con su sabiduría emocional. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Mañana se la damos al licenciado Mendoza y preparamos una estrategia legal sólida. Esa noche, mientras preparaba la cena, pensé en todo lo que había cambiado. Hace una semana temía que Esperanza pudiera llevarse al nieto que había criado como hijo. Ahora sabía que Diego no solo era leal a mí, sino que era lo suficientemente inteligente para defendernos a ambos. Pero algo me decía que el drama más intenso apenas estaba comenzando. El proceso legal tomó 3 meses. Durante ese tiempo, ambos lados prepararon sus casos meticulosamente. Hubo audiencias preliminares, revisión de documentos y testimonios de expertos. No fue la resolución rápida que vemos en las películas, sino un proceso legal real y exhaustivo. Finalmente, llegó el día de la audiencia principal. El juzgado estaba lleno,
Periodistas que habían seguido el caso del empresario joven y su abuela, curiosos del barrio y, por supuesto, Esperanza con su equipo legal. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que uso para ocasiones importantes. Diego llevaba un traje profesional, pero no ostentoso. Queríamos proyectar seriedad y respeto. Esperanza estaba sentada del otro lado, con un vestido conservador y una actitud de dignidad herida. Cuando me vio, su expresión se endureció. El juez González era un hombre experimentado con reputación de ser justo pero estricto. Revisó los documentos cuidadosamente antes de comenzar. Este caso involucra alegaciones serias, comenzó. Tenemos a un joven adulto de 23 años, económicamente independiente, cuyos padres biológicos alegan interferencia indebida por parte de su abuela durante su minoría de edad. Los abogados presentaron sus argumentos iniciales. El representante de Esperanza habló de derechos parentales violados y influencia indebida. Nuestro abogado respondió con evidencia de abandono documentado y desarrollo positivo del menor. Esperanza testificó primero. Su historia estaba bien preparada. Padres sacrificados que tuvieron que emigrar, intentos constantes de comunicación que fueron bloqueados, amor maternal que nunca se extinguió. Sonaba convincente si no conocías los hechos. Cuando llegó nuestro turno, el licenciado Mendoza presentó la evidencia sistemáticamente. Primero, los videos de Diego que mostraban su desarrollo emocional saludable durante años. Después, los registros de comunicación que demostraban el abandono real. Finalmente, la evidencia del investigador sobre la verdadera situación de Esperanza y Carlos. Diego tomó el estrado con confianza. Su señoría, comenzó. Durante 9 años mi abuela Victoria me ha proporcionado estabilidad, apoyo educativo y amor incondicional. Nunca me habló negativamente de mis padres. Las decisiones sobre mi relación con ellos han sido completamente mías. Joven Diego, preguntó el juez, ¿en algún momento se sintió presionado por su abuela para rechazar a sus padres? No, su señoría. De hecho, cuando ellos me contactaron recientemente, mi abuela me animó a responder con mente abierta. Entonces Diego presentó las grabaciones de audio de sus conversaciones con Esperanza. Las grabaciones eran claras y legales, ya que Diego era parte de las conversaciones. En una de ellas se escuchaba a Esperanza decir: «Diego, ya es hora de que dejes de jugar a la casita con esa vieja y vengas con tu verdadera familia. Ahora que tienes dinero, puedes ayudarnos como corresponde». El impacto en la sala fue inmediato. La máscara de madre amorosa se había caído. El juez escuchó toda la evidencia durante varios días antes de tomar su decisión. Después de revisar exhaustivamente toda la evidencia presentada, anunció finalmente: «Esta corte determina que no hubo alienación parental. La evidencia muestra abandono parental claro, seguido de un intento reciente de reconexión que parece estar motivado por ganancias financieras del demandado. La demanda queda desestimada». Esperanza se puso de pie bruscamente. «Esto es injusto. Ese dinero debería beneficiar a su familia». El juez la miró severamente. «Señora, el joven está con su familia. La familia que eligió cuidarlo cuando usted decidió buscar otras prioridades. Salimos del juzgado abrazados, pero yo sabía que Esperanza no se rendiría fácilmente. Esa noche, mientras cenábamos tranquilamente por primera vez en meses, mi teléfono sonó. «Victoria», era Carlos. «Habla el papá de Diego. Necesito advertirte algo importante. Carlos, deberías hablar a través de los abogados. Victoria, por favor, escúchame. Esperanza está furiosa por perder el juicio. Está planeando algo más agresivo. Te aviso porque ustedes cuidaron bien a mi hijo, mejor de lo que nosotros pudimos». «¿Qué está planeando?» «No puedo dar detalles por teléfono, pero ten mucho cuidado. Esperanza no va a parar». Y colgó. Diego notó mi preocupación. «¿Qué pasó, abuela?» «Creo que ganamos esta batalla, mijo, pero la guerra apenas está empezando». La advertencia de Carlos resultó ser profética. 3 días después del juicio, comenzó una nueva pesadilla. Primero fueron las llamadas de acoso. El teléfono sonaba a horas extrañas con insultos anónimos. «Manipuladora», «ladrona de hijos», «esto no ha terminado». Después vinieron las amenazas físicas. Llantas cortadas en mi auto, grafiti en las paredes de mi casa, una piedra rompiendo la ventana de la sala. «Abuela, esto ya es demasiado.
dijo Diego después del vandalismo. Voy a contratar seguridad. Diego, no somos criminales para necesitar guardaespaldas. Tampoco somos tontos para ignorar amenazas reales. Esa tarde llegaron técnicos a instalar cámaras de seguridad y un sistema de alarma. Me sentí incómoda en mi propia casa, pero Diego tenía razón, necesitábamos protección. El viernes por la noche, durante la cena, sonó el teléfono. Esta vez era Esperanza directamente, con un tono completamente diferente. No histérica, sino calculadoramente fría. «Victoria», dijo, «necesitamos llegar a un acuerdo. No tenemos nada que negociar, Esperanza. El juez ya decidió». El juez decidió sobre un tema legal. Pero hay otros asuntos que podrían interesar a la prensa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he investigado tu pasado, Victoria. Los primeros años después de que nos fuimos, cuando tu sueldo de secretaria no era suficiente para mantener a Diego. Se me encogió el estómago. No podía estar refiriéndose a lo que pensaba. «No sé de qué hablas», murmuré. «Claro que lo sabes. Trabajaste limpiando casas durante el día, pero por las noches tenías otros trabajos, con hombres, en hoteles, por dinero. El mundo se me vino encima. Esperanza había descubierto la época más difícil de mi vida. Los primeros 2 años después de que se fueran, cuando estaba tan desesperada económicamente que había aceptado trabajos como acompañante nocturna para poder mantener a Diego. Eso fue hace años, susurré. Sí, pero ¿qué pensaría Diego si supiera cómo realmente pagaste su educación? ¿Qué pensaría la prensa si supiera que la santa abuela tenía esos trabajos mientras cuidaba a un menor? Esperanza, hice lo que tenía que hacer para darle una vida digna a Diego. Tienes 48 horas, Victoria. Convence a Diego de que venga con nosotros voluntariamente, o la historia sale en todos los periódicos. Después de colgar, Diego se acercó preocupado. «Abuela, ¿qué te dijo? Estás pálida». No podía contarle. No podía destruir la imagen que tenía de mí. «Mijo, hay aspectos de mi pasado que son complicados. Abuela, no me importa lo que hayas hecho antes. Me importa quién eres ahora y lo que has hecho por mí. Diego, tal vez deberías considerar irte con tus papás». Se quedó completamente inmóvil. «¿Qué acabas de decir? Tal vez ellos pueden darte cosas que yo no puedo». «¿Estás loca? Abuela, acabamos de ganar en el juzgado. ¿Por qué querría irme con ellos? Porque yo no soy perfecta. He cometido errores. Todos cometemos errores. Pero tú eres la persona que eligió quedarse conmigo cuando todos los demás se fueron». Esa noche no pude dormir, dándole vueltas a las palabras de Esperanza. A las 3 de la mañana, tomé una decisión. Si ella quería jugar sucio, yo también podía investigar. Necesitaba llamar a alguien que conociera ese mundo del que había salido años atrás. Remedios había sido mi protectora durante esos años difíciles. Era una mujer mayor que se aseguraba de que las mujeres como yo estuviéramos seguras y recibiéramos trato justo en trabajos nocturnos peligrosos. La llamé temprano, antes de que Diego despertara. «Victoria, niña, qué sorpresa. ¿Cómo has estado?» «Remedios, necesito tu ayuda. Alguien me está chantajeando con mi pasado». «¿Quién se atreve?» Le expliqué toda la situación con Esperanza. Remedios me escuchó en silencio. «Mira, Victoria, lo que tú hiciste en esos años fue supervivencia pura. Eras una madre desesperada, haciendo lo necesario para mantener a tu nieto. No hay vergüenza en eso. Pero Remedios, si sale en los periódicos, si sale, tú vas a hablar con la verdad. Fuiste una mujer valiente que se sacrificó por su familia. ¿Y si Diego no lo entiende? Ese muchacho te quiere por 9 años de dedicación. No porque piense que eres perfecta. Los hijos que realmente nos aman nos aceptan completos, con nuestros errores. Esperanza dice que tiene evidencia. Bueno, pues yo también tengo información sobre Esperanza. El mundo nocturno es pequeño y las noticias viajan. ¿Qué sabes de ella? Sé que cuando estuvo en Las Vegas, no solo apostaba, también trabajó en clubes nocturnos, y no precisamente sirviendo bebidas. ¿Estás segura? Tengo contactos allá. Esperanza trabajó en varios establecimientos. Durante el mismo tiempo que tú trabajabas aquí para mantener a su hijo, ella estaba en esa vida por lujo, no por necesidad. La ironía era perfecta. Esperanza me amenazaba con exponer mi pasado cuando ella había hecho trabajos similares, pero no por desesperación como yo, sino para mantener un estilo de vida caro. ¿Puedes conseguir evidencia? Ya la tengo. Fotos, testimonios,
registros de empleos. Esperanza no era discreta. Cuando colgué, me sentía diferente. Ya no era la víctima asustada. Diego bajó a desayunar y notó mi cambio de actitud. Abuela, te ves más tranquila. Mijo, necesito contarte algo importante. Me senté frente a él y respiré profundo. Diego, durante los primeros años que estuviste conmigo, mi sueldo de secretaria no era suficiente. Trabajé limpiando casas, cuidando ancianos y también tuve trabajos nocturnos, como acompañante, en hoteles. Esperé su reacción, temiendo ver decepción o desprecio. En lugar de eso, Diego puso su mano sobre la mía. ¿Por eso Esperanza te está amenazando? ¿Cómo sabías? Anoche escuché parte de la conversación desde la escalera. ¿Y qué piensas? Pienso que mi abuela hizo todo lo necesario para criarme. Te sacrificaste, te humillaste, arriesgaste tu seguridad para que yo pudiera tener oportunidades. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Abuela, ¿crees que me va a importar menos lo que hiciste? Es lo contrario. Ahora entiendo hasta dónde llegaste para protegerme. ¿En serio? En serio. Y ahora entiendo que Esperanza es una hipócrita que no entiende el amor verdadero. ¿Qué quieres decir? Diego sonrió. Quiero decir que tenemos una guerra que ganar definitivamente. Esa tarde, Remedios llegó con evidencia detallada sobre el pasado de Esperanza en Las Vegas. Las fotos y testimonios eran más comprometedores que cualquier cosa que ella pudiera tener sobre mí. Mira esto. Me mostró documentos. Esperanza trabajó en 3 clubes diferentes durante 2 años. No por necesidad, sino como estilo de vida. Diego revisó la información en silencio, con una determinación fría que nunca había visto. Remedios, ¿podrías conseguir testimonios de personas que trabajaron con ella? Ya los tengo. 3 trabajadoras del mismo club están dispuestas a declarar que Esperanza se jactaba de haber liberado a su hijo en México para poder vivir libremente en Estados Unidos. ¿Declarar dónde?, pregunté. En la conferencia de prensa que vamos a dar mañana, dijo Diego con una sonrisa que me sorprendió. Conferencia de prensa. Abuela, si Esperanza quiere usar los medios para chantajearnos, nosotros también podemos usar los medios para defendernos. Esa noche, Diego coordinó con su equipo de relaciones públicas. Prepararon una estrategia mediática que cambiaría completamente la narrativa. Al día siguiente, 15 periodistas llenaron el salón de eventos de un hotel céntrico. Diego había invitado a prensa local, nacional y bloggers especializados en tecnología que seguían su historia empresarial. Buenos días, comenzó Diego frente a las cámaras. He convocado esta conferencia porque mi familia y yo hemos sido víctimas de una campaña de chantaje y difamación. Procedió a contar la historia completa. El abandono cuando tenía 14 años, los años de silencio, la demanda judicial, las amenazas actuales. Pero lo presentó de manera que convertía a Esperanza en la agresora y a mí en la heroína. Mi abuela Victoria Herrera trabajó incansablemente durante 9 años para criarme. Tuvo múltiples empleos, se sacrificó de maneras extraordinarias. Mientras tanto, mis padres biológicos estuvieron en Las Vegas gastando dinero en casinos y entretenimiento nocturno. Mostró evidencia sistemáticamente. Primero las fotos de Esperanza y Carlos en casinos. Después, los registros que mostraban la falta de comunicación real durante años. Luego los antecedentes problemáticos de Esperanza. Pero lo más importante, continuó Diego, es que ahora están intentando chantajear a mi abuela con información sobre trabajos que ella tuvo durante los primeros años de mi cuidado. Trabajos que aceptó porque su sueldo no era suficiente para mantenernos. Un periodista alzó la mano. ¿Qué tipo de trabajos? Trabajos de limpieza durante el día, cuidado de personas mayores y sí, también trabajos nocturnos como acompañante. Mi abuela hizo lo que fuera necesario para que yo pudiera estudiar y tener oportunidades. No me avergüenzo de eso, me enorgullece. Después fue mi turno. Subí al pódium temblando, pero decidida. Soy Victoria Herrera, dije mirando directo a las cámaras, y durante 9 años he criado a mi nieto Diego después de que sus padres lo abandonaran. Sí, trabajé limpiando casas. Sí, cuidé ancianos. Y sí, también trabajé como acompañante nocturna cuando era necesario para que ese niño tuviera comida y educación. El silencio era total. No me avergüenzo de mi pasado, me enorgullece, porque cada trabajo, cada sacrificio, cada noche difícil fue por amor maternal. Eso es lo que hacen las madres reales.
Todo lo necesario. Después de la conferencia, mi teléfono no paraba de sonar. Gente expresando apoyo, admiración, solidaridad. La narrativa había cambiado completamente. La llamada de Esperanza llegó esa tarde. Sonaba desesperada, ya no calculadora. Victoria, ¿cómo te atreviste? ¿Atreverme a qué? ¿A decir la verdad? Arruinaste mi reputación. Tú trataste de arruinar la mía primero. Pero yo soy la madre biológica. Esperanza, tú eres la mujer que se fue. Yo soy la que se quedó. Esa es la única diferencia que importa. Esto no va a quedarse así. Perfecto. En el próximo enfrentamiento podremos mostrar evidencia que no usamos hoy. Hubo silencio. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Que dejen a Diego en paz, definitivamente. ¿Y si no? Si no, hay más documentación que puede volverse pública. Esperanza colgó sin responder. Esa noche, Diego y yo cenamos tranquilos por primera vez en semanas. ¿Crees que van a rendirse?, preguntó. No lo sé, mijo, pero ya no somos las víctimas. Ahora ellos están a la defensiva. La contraofensiva final llegó de manera inesperada, a través de la hermana menor de Diego que apenas conocíamos. 4 días después de nuestra conferencia de prensa, una niña de 8 años apareció en mi puerta acompañada por una trabajadora social del DIF. «¿Señora Victoria Herrera?», preguntó la funcionaria. «Sí, soy yo. Soy Sandra Ramírez del Sistema de Protección Infantil. Esta es Sofía Morales. Creemos que es familiar suyo». La niña me miró con unos ojos enormes y tristes que me recordaron inmediatamente a Diego cuando era pequeño. Tenía el mismo gesto tímido cuando estaba nerviosa. «Hola», me dijo con voz pequeña. «¿Tú eres la abuela de mi hermano Diego?». Se me partió el corazón. «Sí, mi amor». «¿Y tú eres la hermana de Diego?», asintió. «Mi mamá me dijo que Diego y tú eran malvados, pero papá Carlos dice que ustedes son buenas personas». La trabajadora social me explicó la situación. Esperanza había abandonado a Sofía en un centro de protección infantil en Las Vegas, después de que nuestra conferencia de prensa arruinara su reputación. Simplemente la había dejado con una nota. «Ya no puedo cuidarla. Busquen a su familia en México». Carlos Morales nos proporcionó esta dirección, explicó Sandra. «Dice que ustedes son la única familia estable que tiene la niña». Carlos había hecho finalmente algo correcto. «¿Dónde está Esperanza?», pregunté. «Desapareció. Nadie sabe su paradero actual». Diego llegó del trabajo y se quedó paralizado al ver a la niña. «¿Sofía?», preguntó incrédulo. «Diego», gritó corriendo hacia él. «Sabía que te iba a encontrar». Se abrazaron y yo sentí lágrimas en mis ojos. Era obvio que se conocían y se querían genuinamente. «Abuela», me dijo Diego emocionado. «Ella es mi hermana menor. La conocí cuando tenía 4 años, antes de que mis papás se fueran». «¿Por qué no me habías hablado de ella?». «Porque pensé que se la habían llevado con ellos». No sabía que también la habían abandonado. La trabajadora social nos explicó los procedimientos. Sofía necesitaba un hogar temporal mientras se resolvía su situación legal. Como familiar más cercano, Diego podía solicitar custodia temporal. «Pero trabajo muchas horas», dijo Diego preocupado. «No sé si puedo cuidar adecuadamente a una niña de 8 años». «Yo sí puedo», dije inmediatamente. Sofía me miró curiosa. «¿Tú me cuidarías como cuidaste a Diego?». «Por supuesto, mi niña. ¿Y me vas a querer aunque no sea tu nieta de sangre?». Esa pregunta me destrozó emocionalmente. «Mi amor, el amor verdadero no viene de la sangre, viene del corazón, y mi corazón ya tiene espacio para ti». Esa tarde, mientras Sofía descansaba, recibí una llamada inesperada de Carlos. «Victoria, necesito hablar contigo». «Carlos, ¿dónde has estado?». «Escondido de Esperanza. Después de la conferencia de prensa, se volvió completamente inestable. Golpeó a Sofía y la abandonó». «¿Golpeó a una niña de 8 años?». «Sí. Por eso contacté al DIF. No podía permitir que lastimara a otra persona inocente». «¿Dónde está Esperanza ahora?». «Se fue de Las Vegas con alguien que conoció. Pero Victoria, hay algo importante que necesitas saber». «¿Qué?». «Esperanza no ha terminado contigo. Está obsesionada con la idea de que Diego le debe dinero por haberlo mantenido cuando era bebé. Dice que va a encontrar una manera legal de reclamar parte de sus ganancias». «Carlos, ¿por qué me estás advirtiendo?». Hubo un silencio largo. «Porque me di cuenta de que ustedes son la verdadera familia de mis hijos. Yo los abandoné, Victoria. Ustedes los salvaron. A los 2. ¿Vas a venir por Sofía?». «No».
No soy lo que ella necesita. Ustedes sí. Por favor, cuídenla como cuidaron a Diego. Carlos, ¿estás renunciando oficialmente a tus derechos paternales? Sí. Voy a firmar todos los papeles necesarios. Diego y tú son mejores padres que nosotros jamás fuimos. Cuando colgué, me quedé sentada mucho tiempo procesando todo. En 9 años había ganado un nieto, una batalla legal, y ahora una nieta. Pero sabía que Carlos tenía razón. Esperanza regresaría con algo aún más agresivo. La venganza final de Esperanza llegó 8 meses después, cuando creíamos que todo había terminado. Para entonces, Sofía estaba completamente integrada a nuestra familia. Diego había obtenido custodia legal, Carlos había renunciado oficialmente a sus derechos paternales, y yo era la tutora oficial de Sofía. La niña había florecido. De ser una pequeña tímida y traumatizada, se había convertido en una niña alegre y segura. Iba a una excelente escuela, tomaba clases de música y tenía más estabilidad emocional en 8 meses conmigo que en toda su vida anterior. Diego había vendido Herrera Tech por 8 millones de pesos y estaba desarrollando una nueva empresa aún más prometedora. Todo parecía perfecto, hasta que llegó la nueva demanda legal. Esta vez no era por custodia familiar. Era una demanda civil por enriquecimiento indebido, donde Esperanza alegaba que Diego había construido su fortuna usando recursos que legalmente le pertenecían a ella como madre. «Es absurdo», dijo el licenciado Mendoza, revisando los documentos. «¿Cómo puede reclamar ganancias de una empresa que Diego construyó después del abandono?» Pero la demanda era jurídicamente inteligente. Esperanza había contratado especialistas legales corporativos, argumentando que como madre biológica tenía derechos sobre ingresos generados por Diego durante su minoría de edad. Alega que Diego empezó a programar a los 16 años usando equipos comprados con dinero familiar, explicó Mendoza, y que el desarrollo inicial de sus aplicaciones ocurrió mientras era menor bajo tutela parental técnica. «Pero ella no estaba presente», protesté. Legalmente, mientras no renunció oficialmente a la patria potestad, mantenía derechos parentales teóricos. La demanda exigía 4 millones de pesos más intereses y compensaciones. Querían quitarle a Diego la mitad de sus ganancias. Durante los meses previos al juicio, Esperanza apareció en programas de televisión presentándose como madre explotada, cuyo hijo había usurpado su futuro financiero. Pero Diego tenía una estrategia final. «Abuela», me dijo una noche, «hay algo que nunca te he mostrado completamente». «¿Qué cosa, mijo?» «Desde que mis padres me contactaron por primera vez, he estado documentando todo meticulosamente. No solo conversaciones, sino también investigación sobre sus actividades». «¿Qué descubriste?» Diego sonrió. «Descubrí que Esperanza cometió un error fatal. Cuando vino para el primer juicio, no se quedó callada. Habló con mucha gente, incluyendo personas que me contactaron después». «¿Qué tipo de personas?» «Personas que ella intentó reclutar para testificar falsamente. Personas que grabaron esas conversaciones por su propia protección». El día del juicio final, la sala estaba llena de medios y observadores. Esperanza llegó vestida profesionalmente, proyectando imagen de empresaria legítima. Cuando llegó el turno de nuestra defensa, Diego se acercó al juez con documentación extensa. «Su señoría, tengo evidencia que demuestra las verdaderas motivaciones de esta demanda». «¿Qué tipo de evidencia?» «Grabaciones proporcionadas voluntariamente por terceros que documentan intentos de la demandante de fabricar evidencia falsa para este caso». El abogado de Esperanza objetó inmediatamente, pero el juez permitió la presentación. Se reprodujo una grabación clara donde Esperanza hablaba con alguien. «No me importa si tengo que inventar documentos. Ese niño me debe años de manutención que nunca recibí. Si no puedo tenerlo como hijo, al menos voy a sacar dinero de él. Tiene millones y yo tengo derecho legal». «Pero Esperanza», se escuchó otra voz. «¿No te sientes mal? Tú los abandonaste». «¿Mal? Estoy siendo inteligente. Si no puedo controlar a mis hijos, al menos voy a beneficiarme económicamente de ellos». El silencio en la sala era absoluto. Diego continuó presentando evidencia bancaria que mostraba que durante los 5 años sin comunicación, Esperanza había gastado cantidades enormes en entretenimiento y lujos, dinero que supuestamente estaba destinado para el bienestar de sus hijos. «Su señoría», concluyó Diego,
Esta demanda no es sobre derechos parentales legítimos. Es un intento de extorsión financiera por parte de alguien que abandonó a sus hijos y ahora quiere beneficiarse de su éxito. El caso se desmoronó completamente. El juez no solo desestimó la demanda, sino que ordenó a Esperanza pagar los costos legales de nuestra defensa. Esperanza fue escoltada fuera de la sala gritando acusaciones incoherentes. Diego se acercó a mí con calma absoluta. «Abuela, ahora sí terminó todo». 6 meses después, estábamos en el jardín de nuestra casa. Diego trabajaba en su nueva empresa. Sofía hacía tarea y yo tejía mientras los observaba. «Abuela», me dijo Sofía, ¿es verdad que Esperanza era mi mamá biológica? Sí, mi amor, biológicamente. ¿Y por qué me abandonó? Porque algunas personas no entienden lo que significa el amor verdadero. ¿Y tú sí entiendes? Sí. El amor verdadero es levantarse cada mañana pensando en hacer felices a las personas que amas. Es sacrificarse sin esperar nada a cambio. Es estar presente en las buenas y en las malas, como tú estás con nosotros, como voy a estar con ustedes siempre. Diego alzó la vista de su trabajo. Abuela, ¿alguna vez te arrepientes de habernos criado? Jamás. Ustedes son lo mejor que me ha pasado, incluso después de todo lo que tuviste que sufrir. Especialmente después de todo eso, porque me demostró que el amor verdadero siempre triunfa sobre las circunstancias. Esa noche, mientras acostaba a Sofía, me dijo, «Abuela Victoria, ¿puedo llamarte mamá? ¿Estás segura, mi niña?» «Estoy segura, porque tú te quedaste conmigo, y eso es lo que hacen las mamás verdaderas». Y así fue como una mujer de 58 años, que pensaba que su vida ya estaba definida, descubrió que los finales más felices llegan cuando menos los esperamos. Esperanza desapareció permanentemente de nuestras vidas. Carlos mantuvo su promesa de dejarnos en paz, y nosotros continuamos siendo familia, la familia que elegimos construir con amor, paciencia y la determinación de nunca rendirnos por las personas que realmente importan.